El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Ok, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Muy contento de estar desarrollando este tema del apostolado. Wow, me satisface mucho en el alma y en mi espíritu me conmueve de poder participar de enseñar las verdades del reino eterno. Estamos tratando de responder a una pregunta que me hicieron. Si hay apóstoles para estos tiempos, esta es nuestra tercera clase. Ya dimos por ende la primera, por ende la segunda. No me vaya a escuchar la tercera sin escuchar la primera y la segunda. Por favor, siga y respete la ilación del pensamiento. Ya presentamos cómo algunos dicen que para ser apóstol, pues yo tengo que ajustarme a lo que el apóstol Pedro hizo, que está escrito en Hechos, el capítulo 1, del verso 21 al 22. Lo hizo sin la dirección del Espíritu, no había llegado el Espíritu, él se tomó esa atribución, ese atrevimiento. Pablo rechaza todo eso. Pablo dice, yo no vi al Señor, no fui testigo de su resurrección, pero el sello de mi apostolado son ustedes. Y punto. Lo que diga Pedro me resbala. Me resbala. Y muchos toman esto, o sea, estoy hablando que me resbala, que ese es el decir de Pablo, cuando dijo, no vi al Señor, no soy testigo de su resurrección, pero el sello de apostolado son ustedes. Lo que Pablo dijo, lo que Pedro dijo me resbala, diría Pablo, debo decir. Esto es algo mío. Bueno, nosotros estamos desarrollando, Pablo hizo su defensa de su apostolado, lo presentamos en nuestra segunda clase. En esta tercera vamos a analizar cómo se debe entender o se debe tomar la acción del apóstol Pedro al escoger a Matías como el sucesor de Judas. Eso se debe ver, cómo se debe tomar los requisitos que Pedro presenta, el cual Pablo debate, cómo se debe ver eso. Bueno, si usted analiza bien las escrituras, usted no lee Biblia, usted analiza, usted es un poquito más responsable y lee las escrituras. Si analizamos bien las escrituras, la elección que Pedro hace de Matías fue algo determinado por él, ya que según la verdad absoluta que procede de Dios en una inspiración, Pedro no pudo haber sido dirigido por el Espíritu Santo para tal acción, ya que el advenimiento del Espíritu no se había dado todavía. Leamos el pasaje. Hechos, capítulo 1, verso 23 al 26, dice, cito, y señalaron a dos, a José llamado Bersabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has
escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oído, la elección se dio echando suerte. ¿Dónde está el Espíritu allí? En ninguna parte. No había llegado, no había venido. Esto era costumbre que se tenía para elegir los cargos y turnos en el templo. Según Números 33:54, Primera de Samuel 14:42, Primera Crónicas capítulo 24, verso 5. El uso era escribir los nombres de los candidatos en piedrecitas. Se colocaban en una vasija que se sacudía hasta que salía una de ellas. Y así se elegía como electo el nombre que tenía la piedrecita escrita. De esta manera de elegir se conocía la voluntad del Eterno en la dispensación de la ley. En la gracia, todo lo que Dios Padre y Dios Hijo determinarán, lo hará en la intervención del Espíritu Eterno, del Espíritu Santo, según la dirección del Espíritu. Entonces, según lo que está escrito en el pasaje antes mencionado, en nada hace su aparición la intervención del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que se toma la decisión de hacer una elección en la dispensación de la gracia con un modelo que tenía su jurisdicción en la dispensación de la ley? Es mi pregunta. Entonces, las Escrituras registran que los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, se fueron al aposento donde moraban los discípulos, juntos con María, la madre de Jesús, y perseveraban juntos en la oración. Hechos 1:14 dice, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Señores, los apóstoles señalaron a dos candidatos, más preciso Pedro. Esto revela aún más la poca credibilidad y seguridad y el respeto a lo que ellos estaban haciendo o a lo que Pedro estaba haciendo. La elección soberana de Dios jamás se manifiesta de este modo. Jamás. Estamos hablando en dispensación de la gracia. Jamás se manifiesta de este modo. Donde se tenga que colocar a dos o a más personas para que el Dios eterno, en su omnisapiencia, escoja entre los candidatos. En la dispensación de la ley se daba, en la gracia no, está el Espíritu Santo. Tú no puedes invadir el terreno del Espíritu en cuanto a la dirección. Señores, la elección soberana de Dios jamás se manifiesta de este modo, donde se tenga que colocar a dos o más personas para que el Dios eterno, en su omnisapiencia, en su prognosis, escoja entre los candidatos y de paso echar suerte como que si no estuviera seguro de lo que se está haciendo.
Esto es darle lugar a una escogencia que niega la presencia de Dios. Y de esta forma anulamos y negamos la proyección eterna que ésta tiene. El apóstol Pablo, que debía asumir como el número 12, estaba de antemano señalado por Dios y no por hombres. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que Pablo escribió, por Dios y no por hombre. Ante la indecisión de señalar al definitivo sucesor de Judas, los apóstoles acudieron a un método bastante típico entre los judíos: echar suerte. Búsquelo, número 33:54, primera de Samuel 14:42, primera Crónica 24:5. Echaron suerte. Mi pregunta es, ¿dónde está la intervención del Espíritu en esta elección? Señores, la orden de Jesús en su ascensión fue: quedaos en Jerusalén hasta que seas investido de poder de lo alto. Es decir, no hagan nada sin la intervención del Espíritu. Nada. Y nada es nada. El hecho de que esto aparezca registrado en las Sagradas Escrituras no se puede determinar como voluntad absoluta de Dios. ¿No? Maestro, pero esto está en la Biblia, eso es palabra de Dios. No. Está registrado en la Biblia, pero como un tipo de inspiración que ya lo voy a explicar. Pero Dios no responde por lo que Pedro hizo. Reitero, el hecho de que esto aparezca registrado en las Sagradas Escrituras no se puede determinar como una voluntad absoluta de Dios. Señores, la labor de escoger a un apóstol siempre fue una prerrogativa del Señor Jesús. Él es el que constituye. Quien escogió los apóstoles del Cordero fue Jesús, y quien escogió y constituyó a quienes iban a ser apóstoles en la iglesia es Jesús. ¿Quién le dijo a Pedro que hiciera eso? Ahí no está Jesús por ninguna parte, ni está el Espíritu Santo por ninguna parte. En el libro de los Hechos, quien habló fue el Espíritu Santo, Hechos 13, cuando enviaron a Pablo y a Bernabé al apostolado. Y habiendo ayunado y orado, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Ahí está la ordenación del apostolado. En este caso, el de Pedro, no está ni Jesús, ni Dios Padre, ni el Espíritu Santo. Es un atrevimiento de Pedro. Él se lo tomó, él quiso hacerlo así. Entonces, reitero, la labor de escoger a un apóstol, sea el apóstol del Cordero, que son los 12, o los apóstoles que fungirán en la iglesia para el crecimiento y la madurez y la perfección de la iglesia y la unidad de la fe, siempre fue una prerrogativa del Señor Jesús. Ahora, para entender bien lo antes dicho en relación al error y al atrevimiento en la que cayó el apóstol Pedro, se debe tener un conocimiento preciso y conciso de los tipos de inspiración. Si usted no conoce los tipos de inspiración, porque usted me puede decir, pero está escrito, pero bajo un tipo de inspiración. Vamos a analizar esto. Voy a dar una breve explicación del caso, de lo que es inspiración. En el caso de lo que está registrado, preste mucha atención, porque el Maestro del Señor no está jugando el ministerio.
En el caso de lo que está registrado en el libro de los Hechos, en relación a la elección que hizo Pedro de Matías, fue escrito bajo una inspiración llamada teuneuto. Eso fue escrito. Eso fue escrito bajo una inspiración llamada teuneuto. Repito, en el caso de lo que está registrado en el libro de los Hechos en relación a la elección que hizo Pedro de Matías, fue escrito, registrado bajo una inspiración llamada teuneutos, que indica que Dios responde el que se escriba las cosas tal y como sucedió, aunque en lo que sucedió hayan ciertas mentiras y contradicciones o atrevimientos de los hombres. De modo que Dios tendrá sumo cuidado el que se escribe exactamente lo que sucedió, pero no responde por lo que sucedió. Eso es algo que está escrito bajo el término teuneuto. Ahora, si lo que está escrito fue dado bajo una inspiración, bajo la inspiración llamada ferómeno, que es otro tipo de inspiración, entonces lo que Pedro hizo tiene veracidad absoluta, descartando a Pablo como apóstol del Cordero, por la razón que todo lo que está escrito bajo la inspiración en ferómeno es aprobado por Dios en lo acontecido como en sus escritos. Según la defensa que hizo Pablo de su apostolado, lo que Pedro hizo fue llevado por su propio capricho, por su obstinación, no bajo la dirección del Espíritu. Esto indica que no debemos tomar en cuenta los requisitos que Pedro presenta para confirmar el apostolado en tiempos de gracia, porque no tiene veracidad. No tiene veracidad. ¿Ok? Señores, las señales de un apóstol, lamentablemente, en la actualidad, la apostasía también ha afectado los ministerios dentro del cuerpo de Cristo. La antigua idea de distinguir el clero, oído lo que voy a presentar ahora, porque esto que se está dando en la iglesia, la proliferación de apóstoles, esto es catolicismo romano. Esto es una influencia satánica lo que está pasando ahora. Presta atención. Lamentablemente, en la actualidad, la apostasía también ha afectado los ministerios dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué usted quiere decir, maestro? La antigua idea de distinguir al clero de los laicos es una tradición dentro del catolicismo romano perteneciente a los nicolaitas. Y esto se ha dado en algunos personajes vanidosos dentro de la iglesia del Señor. Esta costumbre de los nicolaitas se trajo para acá, esto es catolicismo. Al estar desconforme con el solo título de hermanos o de siervos, y en sus razonamientos se ha encumbrado por sobre los demás, autoproclamándose apóstoles, como si aquellos fuera un grado dentro del escalafón o jerarquía eclesiástica. Esto es catolicismo romano. Todo esto no es más que una de las tantas facetas de las falsas enseñanzas y apostasía reinante dentro del pueblo de Dios. Porque ellos creen que al autonombrarse apóstoles están sobre los demás.
gobiernan sobre los demás. Entran en su dictadura. Tú sabes. Ay, qué error. Qué falta de humildad y de quebrantamiento tiene esta gente. Pablo como apóstol nunca dijo, yo como apóstol sobre vosotros. Pablo dijo, yo apóstol entre vosotros. No sobre, sino entre vosotros. Observe usted que Pablo no dijo sobre vosotros como imponencia dictatorial o nivel de jerarquía. Pablo dijo entre vosotros, formando parte de un equipo ministerial dispuesto a servir. Estas acciones, el autoproclamarse apóstol, porque tengo la seguridad que el 90% de los que ahora son apóstoles a nivel mundial no son apóstoles. Con toda seguridad lo digo, no son apóstoles. Estas acciones, el proclamarse un apostolado, son impulsadas por una sed de prestigio y de competencia que los embarga, buscando de alguna forma o de alguna manera ser promovidos a como dé lugar. Esto es diabólico, esto es satánico. Lo delicado del caso es que quien se autopromueva en el reino de Dios sin ser constituido por él, será penado por la providencia divina y su crecimiento, su ascensión y promoción espiritual serán interceptadas. Aunque usted lo vean que tiene un aparente crecimiento, pero que no se le puede llamar crecimiento, que es como la espuma. Que tienen megas iglesias, los mejores carros, aviones privados, dinero, cuentas bancarias. Eso no es lo que garantiza que tú tienes un apostolado, porque el hombre que ejerció el más grande de los apostolados, aparte de Jesús, porque también es llamado apóstol, que es el apóstol, también es llamado apóstol hablando de Jesús, ese hombre que ejerció el más grande apostolado, aparte de Jesús, que es Pablo, no tuvo una mega iglesia, nunca se quedó estaciado en una de ellas, nunca se adueñó de una iglesia. El mejor transporte de sus tiempos era el barco y poco lo tomó. Bestias, en bestias, a pie. La suite presidencial más grande de sus tiempos eran las cárceles. En cepo, en la catacumba, metido en lo más profundo de las cárceles. Donde le agarraba la noche dormía. El hombre que supo vivir en abundancia, pero también en escasez. Que le huyó a la vanagloria de la vida. Que no le importó el reconocimiento de los hombres, sino el de Dios. Todos estos que dicen ser apóstoles ahora, señores, serán penados y juzgados por Jesús. Señores,
El hombre, el más grande de los apóstoles, fue abandonado. En su defensa nadie estuvo. A tanta gente que le sirvió, nadie estuvo al lado de su muerte. Se cree que Lucas estuvo a su lado nada más. Timoteo no le dio tiempo de llegar. Decapitado. No tuvo derecho a la defensa. No tuvo abogados. Es vulgar y obsceno ver gente en la fila del apostolado que se autoproclamaron y que no fueron constituidos por Dios, ni fueron ordenados y enviados por los canales correspondientes. Porque Dios es el que constituye, Jesús es el que constituye, pero después usa los elementos externos, que es el presbiterio, el conjunto de ministros, o un ministro nombrado y reconocido, como pasó con Pablo y con Bernabé, que está registrado en Hechos 13. Habían profetas y maestros, y Dios usó un profeta y un maestro para enviar a Pablo y Bernabé al apostolado. Estos se autoproclamaron ellos solos. Señores, en el conjunto de la deidad hubo la necesidad de que el Padre enviara al Hijo y el Hijo enviara al Espíritu Santo. Si ellos, siendo Dios, enviaron, ¿quiénes son estos que se envían solos? Ellos se autoproclamaron, pasaron por encima del Espíritu Santo, por encima de Dios, por encima de Jesús, no les importó nada. No hubo un elemento externo, no hubo alguien como Ananías, que fue a quien Dios le dijo que fuera a buscar a Pablo, donde estaba metido después de 3 horas, después de 3 días sin vista, para imponer las manos sobre él y enviarlos al ministerio. Un Elías a Eliseo, un Samuel a David, un Pablo a Tito y a Timoteo y a Filimón. Aquí no, ellos se enviaron solos. Viva la Pepa. Hombres y mujeres que se llaman apóstoles en forma deliberante, liviana, superflua, descarada, llenos de delincuencia, porque esto es delincuencia. Como que el llamado al apostolado viniera dentro de una caja de detergente o estuviese plasmado en una etapa de una gaseosa. Así. Pero entonces ya hay un jueguito, porque ahora el pastor se autoproclamó apóstol y la esposa es la profeta. Y en el peor de los casos es la postal. Esto es un desastre, esto es una guachafa, esto es un circo, un teatro, algo bien montado, una falacia. Todo esto se les va a derrumbar. En el tribunal de Cristo, cuando están al frente, todo se les va a derrumbar. Señores, como maestro creo en el ministerio del apostolado. Acá aparece su elección en Efesios 4:11. Lo presentamos también, lo dicho por la carta a los Corintios. También Pablo lo presentó. Como los otros ministerios. Pero se debe estar claro que es un llamado de Dios. El apostolado es un llamado de Dios como los otros ministerios. Y que se requiere una capacidad, formación, entrenamiento, preparación, para luego ser enviado al ministerio por el presbiterio, o sea, o el conjunto de ministros, o por un ministro calificado que haya sido debidamente ordenado al ministerio, sea cualquiera de los 4 restantes. Esto está en las Escrituras. Si usted va a Hechos 13, el capítulo 1, verso 4, usted se va a dar cuenta que a quien Dios utilizó para ordenar a Pablo y a Bernabé al ministerio fue un profeta y un maestro.
dice el texto. Y habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando nosotros al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. ¿A quién utilizó el Espíritu Santo para la ordenación? A maestros y a profetas, que vienen siendo los canales, elementos de cooperación que Dios usa para enviar al ministerio. Tú no te envías solo. En este pasaje usted lo puede ver. Vemos la ordenación de Pablo y Bernabé al apostolado, en el cual Dios mediante el Espíritu Santo usó a profetas y a un maestro para su ordenación, para el envío a las misiones encomendadas por Dios. Pablo fue enviado al apostolado 14 años después de su conversión y después de haber ejercido el resto de los ministerios. Pablo se lo dice a Timoteo, capítulo 2, verso 7, dice: para esto yo fui constituido predicador, apóstol, y digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Por otra parte, la Biblia afirma que un apóstol en relación a las Escrituras tiene características tales como: 1. Es un hombre letrado, altamente preparado en la palabra. 2. Es un amante del estudio de las Escrituras. 3. Es retenedor de ella. 4. Es dedicado en tiempo y fuera de tiempo a escudriñar las Escrituras. 5. Es un hombre polifacético, exegético y sistemático en el estudio y la dirección y la exhortación y la disertación de las Escrituras. 6. En su mayoría recibe iluminación de Dios por el Espíritu de las Escrituras, que es fuente de verdad que otros no han recibido. Por esta causa lo escuchas decir lo que otros no han dicho. Lo otro es: las verdades que transmite confrontan, dicen verdades inconvenientes, verdades que a muchos no les conviene escuchar por los intereses que tienen que perder y por el prestigio que tienen, que ellos van a cuidar. Los otros nunca venden la verdad, es amante de ella, la defienden hasta entregar su vida. No le importa cuánto a quien tengan que perder para defender la verdad. Lo otro es un hombre que tiene una responsabilidad de la formación de nuevos discípulos. Siempre tiene a alguien a quien enseñar. Lo otro es muy imitado, es muy imitado, digno de ser seguido, es inspirador, instructor con su propia vida. Lo otro es lleno de amor, de gracia, de fe, de paciencia. Lo otro es constante en lo que hace. Lo otro es un hombre lleno de oportunidades, mas no es oportunista. Es un hombre lleno de oportunidades, mas no es oportunista, ya que se mueve en las causalidades de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo otro es un hombre confiable. Todo lo que lo diga se lo lleva a la tumba. A nadie se lo dice, nadie. No usa los púlpitos para estar anunciando el pecado de la gente que descubre. Lo otro funge como una cobertura. Quien esté a su lado nunca se siente desprovisto, ni saqueado, ni desvalijado. De estas virtudes y características carecen la mayoría de los que dicen ser apóstoles en estos tiempos. En conclusión al tema, la proliferación de los apóstoles en estos tiempos ya fue descrita y anunciada por el apóstol Pablo. Al final del programa de Dios serán juzgados los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy se atribuyen un apostolado que mañana en el juicio les costará la reducción de los galardones. Pablo dice en 2 carta a Corintios 11:13, cito: porque estos son falsos
apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado falsos y mentirosos. Ya esto estaba anunciado, esto no es nuevo, pero Dios no puede ser burlado. Cuando estén ante la presencia de Dios es que le van a dar cuentas al Señor. A mí, déjenme como maestro, no me den otro ministerio. Si Dios me llama a otro ministerio, que sea Dios el que lo haga, y Él me preparará y me capacitará, pero que sea Dios el que haga el trabajo. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Oigan, por favor, los 3 mensajes completos. Compártanlo, no se queden con ellos. Pido que oren mucho por mí. Sí, oren mucho por mí. Cúbranme, porque estamos afectando las tinieblas con estos mensajes. Se van a defender, pero cúbranme en oración. Pídanle a Dios que la intervención de los ángeles sea sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi esposa, si es necesario. Cúbranme de que mi cuerpo esté inmune de todo tipo de enfermedad, que me libre el Señor de todo tipo de enfermedad, que restaure mis órganos, mi corazón, mi hígado, todo mi cuerpo, que haya fuerzas para continuar este trabajo. No, hay muy pocos maestros. No me creo la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el alabón perdido, el tapón del océano, el ombligo del mundo. Pero sé que hay muy pocos que hagan el trabajo. Le pido a Dios que me dé vida, mucha fuerza para seguir entregando este legado. No me lleve a la tumba lo que me ha entregado. Ayúdeme. Ore mucho por mí. 2, por favor, comparte el mensaje. Busque nuevos suscriptores. 3, si usted puede enviar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. De esto vivimos. De tirarme a la calle a trabajar, descuidaría todo lo que estoy haciendo. Ayúdeme, sosténgame, conviértase en un agente generador de los bienes del reino. Doy gracias a Dios por los que lo han hecho, por los que han entendido el ser agradecido. Pablo dijo: sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. No pondrás bozal al güey que trilla, el obrero es digno de su salario. El que vive del altar, que coma del altar. El que predica el evangelio, que vive del evangelio. Que no sea vividor, que no que viva, que son 2 cosas diferentes. Ayúdeme. Gracias al Señor por alguien que envió una ofrenda y apareció en mi buzón un cheque en un sobre, que de verdad que no sé ni quién lo hizo. Escribí para que se manifestara y no se quiso manifestar, pero doy gracias. Le pido a Dios que le multiplique. En gran manera llegó un cheque a mi dirección. Gracias por todo el apoyo. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.